Por favor, Efesios capítulo 4 del verso 1 al verso 5. Gloria al Señor Jesús. Efesios capítulo 4 del verso 1 al verso 5. Estamos tratando el tema nuestra fe y voy a hablar esta noche, a dar una introducción sobre lo que son las dimensiones de la fe. Las dimensiones de la fe. Efesios capítulo 4 verso 1 al 5 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Oigan esto: la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí viene, ¿cuál es la unidad del Espíritu? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tercero, un Señor. Cuarto, una fe. Quinto, un bautismo. Sexto, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hasta ahí la lectura. Vamos a orar para que el Señor nos explique un poquito esta noche sobre las dimensiones de la fe. Padre celestial, gracias te damos por este momento solemne en el cual vamos a recibir tu palabra en esta noche. Aquí estamos, Señor. Aquí están mis hermanos y mis hermanas listos para ser edificados por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos, mi Dios, también a los que están allí en el internet, para que ellos también sean edificados, para que también, Señor, hallen a través de tu palabra la esperanza que tienes tú para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense gritando gloria a Dios. Bueno, recuerden que al final estaremos haciendo la oración por las peticiones. Bien, las dimensiones de la fe. Como introducción, obviamente aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 está diciendo, rogando, él está preso allá. Y entonces él ruega que andemos como es digno de nuestro llamado, de nuestra vocación, de lo que constituye haber sido separados para el Señor, haber sido atraídos por Él. Pero obviamente que nos pide unas cualidades cristianas como son la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor entre nosotros. Eso es vital. Eso ya tiene que ver con nuestro carácter cristiano. Nuestro carácter cristiano, recuerden que el temperamento no se puede cambiar, se puede controlar, pero el carácter sí se forma. Entonces Cristo forma en nosotros un carácter a través de su presencia en nosotros. Nuestro carácter lo forma el Señor y tiene aquí 4 principios importantes: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Entonces dice el Señor, usen esas cuatro principios de la vida, del carácter de la vida cristiana, para que guardemos la unidad del Espíritu. ¿Por qué la unidad del Espíritu? Porque nosotros tenemos que saber que la enseñanza más grande que tiene la doctrina pentecostal, la doctrina de la iglesia, está justamente determinada en la unidad. ¿Cómo así, pastor? Bueno, la enseñanza más grande que tiene la Biblia es justamente el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento está en Deuteronomio 6:4, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Eso está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo, confirmado por Jesús en Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Entonces, uno es, y estas cosas las repetirás a tus hijos y las repetirás constantemente, de que Dios es uno. Y como nosotros sabemos, por favor mire su Biblia en el capítulo 17 de Juan, que esta fue justamente la noche anterior a la entrega de su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La noche anterior, esta oración sacerdotal de Jesús aquí hace énfasis en algo muy importante, hermanos, y por eso el verso 21, mire lo que dice del capítulo 17 de Juan. Juan capítulo 17, verso 21. Dice, bueno, dejen por favor el 20. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La palabra de ellos, los que justamente nosotros estamos dándole la palabra a otros para que crean en el Señor,
A eso se refiere aquí el Señor. Entonces dice, verso 21, para que todos sean uno. ¿Sí ven? Es un llamado a la unidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que la unidad del Espíritu es importantísima. Y aquí, vea, y no termina ahí. Verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Mire cómo se repite, porque es una exigencia. Por eso el apóstol Pablo ruega según el llamado que tenemos, la vocación que tenemos. Entonces él dice, por favor entiendan esto, lo importante que es la unidad del Espíritu. Y sigue diciendo aquí el Señor en el capítulo 17 de Juan, el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces esto es importantísimo, la unidad del Espíritu. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta que esto es un mensaje para cristianos. Este es un mensaje para los creyentes, para los que ya tenemos un carácter formado en Cristo, a través de 4 principios: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Entonces dice solícitos. Cuando dice solícitos, entonces quiere decir que seamos predispuestos, que nos dispongamos con mayor rapidez, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que esto es importante. Entonces dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esos son los 2 primeros elementos. Un cuerpo. Nosotros hemos sido incorporados en un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. No son 2, no son 3. Es un solo cuerpo y tú y yo pertenecemos a ese cuerpo. A un solo cuerpo y pertenecemos a un solo espíritu. Amén. Tenemos un mismo espíritu. Digan gloria a Dios. Entonces no es otro espíritu. Tenemos que tener el mismo espíritu. Estamos en el mismo cuerpo, en un mismo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice, un Señor, un solo Señor, una fe, un bautismo. Y dice, una fe, un Señor, un bautismo, una fe y un Dios. Un Señor porque es dueño de todo, porque Jesús es el Señor, porque está determinado para nosotros que Él es el dueño de todo, que Él es nuestro dueño, que Él nos compró con su sangre, que ahora somos dueños de Él, amén, pero que Él es el mismo Dios y Padre de nosotros. Entonces no solamente, qué lindo eso, no solamente es nuestro Señor, no solamente es nuestro esposo porque viene por su esposa a la iglesia, no solamente es nuestro Padre, sino que también, hermano, es un Dios, es el único Dios, solo un Dios. No son 3 dioses, no son 2 dioses, Jesús y el Padre, no, es un solo Dios. Amén. Y Padre de todos. Padre, hay un solo Padre. Así que cuando usted le diga a Jesús Padre, pues es al mismo que está diciendo. ¿Me hago entender? Entonces, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero entonces hay algo importante aquí en la unidad del Espíritu, en esos 5 pilares de la unidad: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre, un Dios y Padre de todos. Entonces esas son las 5 pilares de la unidad, a la cual el apóstol Pablo dice que seamos solícitos en buscar esto en el vínculo de la paz. Ahora vamos a mirar ese cuarto elemento, cuál es la fe. La fe es importantísima, hermanos, porque la fe es la clave de la salvación. Si usted quiere abrir una caja fuerte y quiere tener lo que está dentro de esa caja fuerte, usted necesita una clave. Usted necesita una clave para poder abrir esa caja fuerte. Bueno, para poder llegar a la salvación en esta dispensación se necesita la fe. La fe es la clave de la salvación. Pero la fe, hermanos, tiene dimensiones y hay 5 dimensiones de la fe. Y esto es importante que usted lo sepa, porque creemos que la fe es una sola cosa. Y la fe, aunque es una sola doctrina, tiene 5 dimensiones. Entonces voy a hablarles de esas 5 dimensiones durante este mes. ¿Cuál es la primera dimensión? La fe como capacidad de creer.
La segunda, la fe como doctrina. La tercera, la fe como estilo de vida. La cuarta, la fe como fruto del Espíritu. Y la fe como don espiritual. Entonces ahí están las cinco dimensiones de la fe. Es interesante, hermanos, porque la Biblia nos habla de esas cosas. La Biblia nos habla de estas 5 dimensiones. Y como lo dijimos en un principio, sin fe es imposible agradar a Dios. Aún los antiguos justamente dieron testimonio de su fe. ¿Al qué? Al agradar a Dios, y quedaron allí puestos en el pabellón de los héroes de la fe, aun cuando la fe no estaba todavía establecida, porque la fe quedó establecida a través de Jesucristo cuando vino. Pero claro, aquellos que escucharon la voz de Dios y que creyeron a la voz de Dios fueron hombres de fe, amén, que dieron testimonio de la fe. Pero la fe ahora tiene una vigencia completa con Jesucristo, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces ahora nosotros sí necesitamos, cualquier persona que quiera ser salva necesita la clave, y la clave es la fe. Y la fe, hermanos, pues está determinada en creer justamente lo que Dios ha dicho. Esto es bien importante. Por eso la capacidad de creer. Hay personas justamente que creen que toman la fe como si fuese algo muy la fe es innata, nace con las personas. Es la capacidad de creer en algo o en alguien. Pero la fe cristiana, la fe que habla la Biblia, solamente tiene una base, tiene un fundamento, y es la bendita palabra de Dios. Y los antiguos dieron testimonio de la fe por haber creído a la palabra que Dios les dio en ese tiempo, que Dios les envió en ese tiempo. En su momento Dios le habló a todos esos héroes para que ellos le creyeran a Dios, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es creerle a Dios. La fe es creerle y confiar en lo que Dios ha dicho. La fe no tiene sino un fundamento, una base, y es la palabra eterna de nuestro Dios. Aleluya. Entonces ahora nosotros podamos darnos cuenta que hay personas que dicen que tienen fe en San Lázaro Bendito, o en la Altagracia, o en la Guadalupana. Eso no se llama fe. Esa es la capacidad que tienen las personas de creer en cualquier cosa. Los indígenas tienen la capacidad de creer que el sol es su Dios, o que el mar, o que el río, o que los árboles, cosas así, la luna son sus dioses, porque tienen una capacidad de creer y tienen fe en esas cosas. Eso no es fe, eso se llama idolatría y superstición. Nosotros hablamos de una fe que es la fe auténtica. Por eso aquí uno de los pilares de la unidad es justamente una fe. ¿Y cuál es la fe que nosotros tenemos que tener en cuenta esta noche? ¿Cuál es la fe que nos llama el apóstol Pablo a mantenernos firmes en esa unidad? Es a través de la auténtica y genuina fe, que tiene como base fundamental la palabra de Dios. Amén. Entonces es importante esto. Ahora, la vida cristiana es comparada como una caminata, porque se empieza con un paso de fe, con un poquito de fe, pero allí va creciendo, va habiendo un progreso, y un progreso que exige también un equilibrio y una fuerza a través de la lectura, a través de oír la palabra de Dios, a través de escuchar las predicaciones, a través de tener un contacto más con la palabra del Señor. Va aumentando nuestra confianza, va aumentando nuestra fe, y va aumentando a través de nuestra relación con Dios, porque Dios se relaciona totalmente con su palabra. A través de su palabra se relaciona con nosotros. Él no, hermanos, hay gente que está especulando eso, que quieren oír cosas de Dios, que quieren que Dios les hable audiblemente fuera de las escrituras, y eso no va a suceder así. Dios va a hablar a través de su palabra. Él ya todo lo dijo a través de su palabra, y Él va a usar la palabra para que su palabra, que ya está escrita, que está firme en los cielos, que ya no se le va a aumentar nada más, que esa palabra va a llegar a nosotros. Y eso se llama fe, creer lo que está escrito en este libro, que es lo que el Señor ya dejó para nosotros. Esa palabra, si se recibe, si se cree y se obedece, eso se llama fe auténtica. Amén. Y no tiene ninguna
variación, no tiene ninguna contaminación, no está desvirtuada. Ahora, es importante de que sepamos que, como dice allí Hebreos 12:1, dice, ¿qué dice Hebreos 12:1? Tenemos alrededor nuestro, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero a Jesús no lo vemos, pero dice que ponga los ojos en Él. Eso se llama fe. Eso se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, no vemos a Jesús, pero estoy convencido que está aquí esta noche, que está aquí en esta casa esta noche, que me va a dar una bendición esta noche aquí. Yo estoy convencido que Él está conmigo, que Él vive en mí, que su espíritu me dirige, que su espíritu me alienta, que yo, hermano, vivo para Él, que cada instante siento su presencia. Eso es fe. Amén, eso es fe, confiar en todo eso, que Él vive dentro de mí, porque su espíritu está dentro de mí, porque su palabra me alienta, porque todo me consuela, porque me dirige, porque su espíritu me guía a toda verdad, me saca, me cuida, me sostiene, me dirige. Es Él mismo, a través de su espíritu. Entonces, puesto los ojos en Jesús, no necesitamos verlo. No necesitamos verlo para creerlo. Eso se llama fe. Entonces, aquí lo que queremos ver, lo que vamos a ver, es que todo comienza con pasos. Un niño no comienza a correr de la noche a la mañana. Comienza a fortalecerse, a crecer y a dar pasos de fe. Y nosotros igualmente comenzamos a dar pasos, comenzamos a tener un equilibrio para poder caminar. Nos vamos llenando de fuerza cada vez que leemos la palabra. Por eso es importantísimo esos estudios bíblicos, escuchar la palabra, leer la palabra, venir a los cultos. Las personas que más reciben la palabra de Dios son las personas que más fe tienen. Entonces, cuando comenzó el servicio, nos dimos cuenta que había un hombre allí que tenía un hijo, y su hijo estaba enfermo, gravemente endemoniado, y se lo trajo a sus discípulos para que sus discípulos lo sanaran, lo liberaran, le quitaran ese demonio. No pudieron. Cuando se lo trajeron al Señor Jesús, cuando este padre vino del Señor Jesús, la pregunta que le hizo el Señor Jesús le dijo: ¿crees que yo puedo hacer esto? Le preguntó: ¿crees que yo puedo hacer esto? El padre le dijo: auméntame la fe, ayúdame en la fe, ayúdame a creer, ayúdame a ser crédulo. Eso fue. Y el Señor hizo el milagro inmediatamente. Pero el primero indagó cómo estaba su confianza en Dios. Porque cuando una persona no conoce a otra persona, ¿qué sabe de esa persona? ¿Qué confianza puede tener en esa persona? Si a usted viene un hermano de la iglesia y le toca la puerta, usted inmediatamente con confianza le puede abrir la puerta. Pero si usted viene una persona desconocida, usted va a mirar que no, un momentico, yo no tengo relación con esta persona, no la conozco. Entonces, entre más relación tiene usted con una persona, más confianza tiene en esa persona. Entre más conoce usted al Señor, entre más conoce su palabra, pues más se llena de fe, más entonces está allí. Ahí fue lo que ocurrió. Entonces él dijo: ¿por qué? Entonces el Señor se disgustó, porque ya sus discípulos habían estado con él por mucho tiempo, ya lo conocían, ya podían haber sacado poder de él, pero él se enojó y dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Sí, incrédula porque no creen a la palabra, y perversa porque, por eso es que aquí en Hebreos 12:1 dice que nos despojemos de todo peso y del pecado, para poder correr con paciencia la carrera de la fe. Es decir, que el pecado nos obstruye, nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Entonces, el pecado nos aleja de Dios, la perversidad nos aleja de Dios, y también la incredulidad. La incredulidad crece cuando dejas de venir a la iglesia, cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de confiar en el Señor, cuando no tienes sus promesas atentas. ¿Por qué estamos haciendo con los niños aquí? ¿Qué están haciendo los padres? Colocándoles dosis de fe en los niños a través de su palabra, para que los niños sean fuertes en fe, para que cuando crezcan esa palabra porque la palabra es viva y eficaz, y surge un efecto.
Por eso, hermanos, es importante que tengamos en cuenta que me prediquen la palabra, que no son simplemente cuestiones emocionales o que sean una cantidad de cosas y de cosas que tiene el mundo y de ejemplos y de cosas. ¿Y dónde está la sustancia de la palabra? Si la palabra es la que convierte el alma, si la palabra es la que lo hace cambiar a uno, si las promesas de Dios son las que lo sostienen a uno, si lo que le da fuerza a uno es la palabra de Dios. Amén. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Ellos no pudieron liberar al muchacho. El Señor le dijo: generación incrédula y perversa, que son los dos problemas que tiene el ser humano. Por lo tanto, tienen a Dios lejos por la incredulidad y por la perversidad. Pero entonces dijo: tráigame al muchacho aquí. Reprendió al demonio e inmediatamente se fue. Vinieron sus discípulos y sus discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos, Señor? El Señor les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Por qué no tenían fe? El Señor le dijo: porque si ustedes tuvieran fe, le dijeran a esta situación, a esto se iría inmediatamente. Pero este género de fe no sale sino con ayuno y oración. Entonces, entre más yo oro y entre más yo me quito, el ayuno es para quitar la perversidad, para alejar la perversidad, y la oración es para quitar la incredulidad. Todos tenemos un grado de incredulidad, de duda, y eso se quita con la oración. Y todos tenemos grados de perversidad. ¿Y con qué se quita eso? Con el ayuno. Entonces, no pudimos, Señor. ¿Por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. ¿Y cómo hacemos para tener fe? Ayunen y oren. Entonces, si ayunas, quitas tu perversidad y Dios se acerca. Se ve grandísimo, se ve poderoso. Amén. Y de Él sacas la fuerza para el creer que todo Él lo puede hacer, que no hay nada imposible, porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es el grande, porque Él es el sublime, porque no hay nada imposible para Él. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que entre más nos acerquemos al Señor a través de su palabra, del conocimiento de su palabra, y alejemos de nosotros la incredulidad, porque si usted lee la Biblia, a usted se le va estableciendo en sus pensamientos, en su mente, unos conceptos, unos argumentos que combaten con lo que usted oye, con lo que usted vive. El entorno en que nosotros vivimos combate contra nuestra fe. Usted tiene una lucha allí en su mente: o le cree al mundo o le cree a Dios. El mundo tiene sus argumentos, vive bajo los argumentos del mundo, pero usted tiene que aprender a vivir. Si usted está con Dios, usted aprende a vivir bajo los argumentos de Dios. Entonces tiene los pensamientos de Dios. Si usted tiene los pensamientos de Dios y se aleja de la perversidad, usted es una persona de fe. Va a tener fe, va a tener confianza en el Señor, en su palabra, en sus promesas. Amén. Por eso, hermanos, una persona que esté viviendo en perversidad no va a tener fe. Tiene a Dios lejos, porque Dios no se le va a acercar así. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero para eso hay que empezar con pasitos, y va dando unos pasitos, y luego, hermano, hay que empezar a correr. Y cuando ya uno corre, también tiene que ponerse firme contra el enemigo, porque el enemigo justamente quiere disminuirnos la fe, quiere hacernos dos cosas. Quiere hacer que nosotros dudemos y que nosotros tengamos miedo, temor. ¿Se imagina usted un cobarde en una guerra? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que a los que van a una guerra y están ahí de cabeza de pelotón, esa gente no tiene ningún miedo. Esa gente, no imagino que digan para adelante y para adelante a morir, y ahí están recibiendo, van a morir, pero tienen un valor, tienen una fuerza, tienen una valentía. No importa que den la vida, pero van es para adelante. Ahí no hay miedo, porque son guerreros, y el Señor nos llama a nosotros a ser guerreros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Entonces hay que estar firmes. ¿Y cuáles son? Y hay más aquí en el capítulo 6 de Efesios, donde está la armadura del cristiano. Inclusive cada elemento tiene una condición espiritual para cada uno. Entonces ahí está. Dice el verso, por tanto, tomando aquí. Ok, está firmes ceñidos los lomos con la verdad. Con la verdad. ¿Cómo así con la verdad? Ceñidos los lomos con la verdad. La verdad de Dios, la palabra es la verdad. Tu palabra es verdad, pero también debe ser una persona de verdad, que sea una persona sincera. Una persona que no es sincera es una persona que miente. La sinceridad contrapuesto a la verdad. Entonces tenemos que decir siempre la verdad y vivir en la verdad, en la palabra. Ok, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Ya tus obras son justas. Has sido justificado, pero tus obras son justas delante de Dios. Haces lo justo delante de Dios. No haces lo justo ante los hombres y lo justo cuando te conviene. No, siempre. Eres justo afuera y justo adentro. Justo con tu esposa, justo con tus hijos, justo con todo lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, que a donde vayas, vas siendo pacífico. No es la persona que entra en pleito y en pelea a cada momento, sino que siempre está una actitud pacífica. Calzados los pies porque una persona que no tenga paz no puede ir a evangelizar a otra. Calzados los pies con el evangelio de la paz. Sigue. Sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿El escudo de qué? De la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ahí está, hermano. La fe es la palabra de Dios, porque con lo único que tú puedes combatir al diablo es con la palabra de Dios, con los argumentos de Dios y no con tus propios argumentos. Entonces ahí dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar. El diablo te va a mandar dardos, pensamientos de duda, de temor, de miedo. Te va a hacer sentir poca cosa. Y entonces te manda esos dardos. Pero tú tienes que entender que Dios te tiene una posición. Entonces tienes que tener identidad. Tienes que saber quién eres. Si el enemigo te dice, no, pero tú eres un pobrecito inmigrante. Es más, no te dice ni siquiera inmigrante, te dice ilegal. Te dice en la mente ilegal. Y cuando te dice ilegal, tú andas ilegal por todas partes. ¿Sí ves? Eso te dice el enemigo. Pero tú dices, eso dice el diablo, pero yo soy hijo de Dios, bautizado en el nombre de Jesucristo. El pastor invocó su nombre sobre mí. Es más, tengo su espíritu morando dentro de mí. ¿Eso qué significa, hermano? Ese es el escudo. El escudo. Entonces él me manda uno por aquí y yo le mando otro por acá. Le respondo solo con la Biblia, como le respondió Jesús al diablo allá. Con que eres hijo de Dios. Con que eres hijo de Dios. Ahora te voy a poner un bus de inmigración para a ver cómo vas a caminar. Y te ponen y puedes pasar por en medio de dos buses de inmigración y los policías no te van a ver. No te van a ver. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Ahora no te vas a ir para allá, aquí para Downtown y comience ya de frente a migración. Aquí estoy, vea, soy hijo de Dios. No, tampoco. No tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Pero igual, y no es que todos estemos bajo esta condición, pero no solamente de esa manera nos puede tentar, sino que eres un pobre delante de esos hombres blancos así grandotes y ni siquiera no sabes ni decir no sabes ni decir how are you. No sabes ni decir y te achicopalas y el enemigo dice, ni siquiera sabes hablar inglés, entonces te achicopalas, pero hablo en lenguas espirituales.
¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que saber que con la palabra de Dios no, es la fe, la palabra, es un escudo con que apago los dardos de fuego del maligno. Me ataca, te ataca a ti. Ay, eres tan fea que ya nadie te mira. Hoy no te miró nadie. Mire, a mí no me importa si nadie me mira. Mientras me mire Él, yo estoy tranquilo. Sus ojos están puestos en mí. Mientras me mire Él, ¿para qué me miran los demás? ¿Verdad que sí? ¿Estamos o no estamos? Claro, así es que hay que pelear. El enemigo va a inventárselas. Él se las inventa para que usted, su fe, claro, disminuya. Eso fue lo que le pasó a sus discípulos. Pero les faltaba algo. Les faltaba acercarse más a Dios. Entre más lea la Biblia, entre más vengas a los cultos, más llenos eres de fe. Hermano, más victoria tienes frente al enemigo, frente al mundo y frente a la carne. Claro. Entonces hay que conocer este mes lo que es las dimensiones de la fe. La fe como capacidad de creer, la fe como doctrina, la fe como estilo de vida, la fe como fruto. ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Ahí está. ¿Cuál es el elemento número qué? La fe es el elemento número 6, me parece. 7, 8 y 9, o es el 7. Me parece que es el 7. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe es el séptimo. Según la lista que tiene aquí Gálatas 5:22, el séptimo es la fe como fruto del Espíritu. Y número 5, la fe como don espiritual. Sí, porque uno de los dones espirituales de los 9 que tienen los dones del Espíritu, que es diferente al fruto del Espíritu. Una cosa es el fruto del Espíritu, otra cosa son los dones del Espíritu, que también son 9, y ahí están el fruto, la fe. Mira, ahí está. No, pero ya está ya en Primera de Corintios capítulo 12, verso 14. Está allí ese versículo, a ver si está ahí. A ver, no, este no es. Entonces yo les voy a decir dónde está ese. Primera de Corintios capítulo 12, y está aquí en el verso 9, 12:9. Ahí está, véalo. Otro, fe por el mismo Espíritu. Ahí están los dones del Espíritu. Fe por el mismo Espíritu. Otros dones de sanidades, otros por el mismo Espíritu. Entonces, analizando todo eso, hay que analizarlo. Hay que analizar las dimensiones de la fe. Por eso esta es una introducción sabiendo, conociendo, entendiendo lo que dijo el apóstol Pablo cuando presenta la doctrina a la iglesia. Una de las cartas más importantes para adoctrinar a la iglesia es el libro de Romanos. Y el libro de Romanos justamente tiene unas claves importantísimas. Y una de ellas es que para entrar en esta salvación tenemos que entrar por la fe. Y el apóstol dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hay 3 veces fe ahí. ¿Ve? Entonces todo esto es importante que nosotros lo sepamos para poder crecer en la vida cristiana. Si nosotros somos un pueblo de fe, hermanos, vamos a tener una cantidad de victorias y una vida muy bendecida en el nombre de Jesús. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor por esta introducción a lo que son las, ¿cuántas dimensiones? Las 5 dimensiones de la fe. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude. Desafortunadamente la hermana Lady se va otra vez de viaje, no va a poder estar en las dimensiones de la fe, pero vamos a despedirla en esta hora. Sí va a estar. Bueno, gloria a Dios.